Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy es lunes santo. Bueno, ya estamos preparados aquí para celebrar esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades. Hoy, el lunes santo, la palabra de Dios, la primera lectura está tomada del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, y hoy recordamos la unción. Una mujer llamada María ungió a Jesús en los pies y los iba secando con su cabellera. Pero esta mujer utilizó un perfume que era de nardo. El nardo era un perfume muy caro. Imagínense que el nardo valía 300 denarios. Y un denario era el salario de un obrero durante un día. Es decir, que si fueran vendido el perfume y fueran hecho el dinero, era el dinero de 300 días de trabajo. 300 días de trabajo que podía vivir una persona alrededor de 10 meses durante el año. Había un hombre llamado Judas, que era el traidor, y se quedó viendo y le dijo a Jesús: ¿cómo van a gastar el dinero botándolo de esa manera? Eso se le pudo vender y darle el dinero a los pobres. No era que le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Son las mismas palabras que hoy dicen los protestantes de la Iglesia Católica. ¿Por qué en la Iglesia Católica hay tanto dinero? Deberían vender todo y dárselo a los pobres. No es que le importen los pobres, sino que se roban los diezmos. De eso vamos a hablar en esta misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes santo, con el Padre Marcos Galvis. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo a mi Dios porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvía en redes de muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. De manera especial cuando deseamos los bienes ajenos, cuando hablamos o criticamos a las personas cuando hacen la caridad, cuando alguien hace algo bueno y nosotros lo vemos malo.
y arrepentidos de nuestros pecados digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu Hijo único, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con sus cabelleras. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este día a la casa de Dios, que es la iglesia. Hoy meditamos lunes santo. Vamos a meditar un poquito el Evangelio. El Evangelio está tomada de San Juan capítulo 12. A ver, los que trajeron la Biblia, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Esperamos que llegue la luz. Cuando sea misa traigan agüita, ¿verdad? Porque hace bastante calor. Si alguno se siente mal y quiere salir, pues da una vueltica, ¿verdad? No se vaya a desmayar porque está haciendo bastante calor. San Juan capítulo 12, versículo 1 es un texto muy bonito. Y San Juan enseña que van a encontrarse ustedes alguna vez en la vida con personas que digan qué hacer con el dinero de otros, con personas que digan qué hacer con las propiedades de otros,
qué hacer con los bienes que otras personas tienen. Si tuvieran dinero, no se les ocurriría nada. Pero como no tienen, entonces dice, los ricos deberían dar, los ricos deberían repartir, los que tienen deberían. Si yo me ganara la lotería, si yo me ganara en la lotería, yo hiciera esto, mentira, mentira, mentira. Hay personas de esa manera, que tienen un corazón muy generoso, pero con los bienes de otros. Está el caso de Judas. Judas Iscariote, cuando se dio cuenta que María había hecho un regalo a Jesús de 300 denarios, 300 denarios valía el perfume, y con esa cantidad de dinero podía vivir una persona 10 meses, más o menos. ¿Ustedes no se acuerdan aquella parábola que dice que salió una persona a contratar obreros a su viña y quedó en pagarles 1 denario por día? ¿Se recuerdan? Salió en la mañana para pagar 1 denario. Salió a las 9 de la mañana, ofreció 1 denario. Salió al mediodía, salió a la tarde, y cuando ya faltaba 1 hora, también salió. Y cuando empezó a pagar, pagó 1 denario. 1 denario era el pago de 1 día. Y el perfume valía 300 denarios. ¿Era bastante? Sí, era bastante. Usted divida 300 entre 30, más o menos da 9, 10 meses. Eso era el denario. Y dijo Judas, ay, mira, ¿por qué despilfarran el dinero así? ¿Por qué gastan el dinero así? Deberían vender eso y darle el dinero a los pobres. Y la Biblia dice, no era que le importaban los pobres, sino que Judas era un ladrón. Con todo el respeto, pero cuando usted escuche a algún hermano protestante decir, el Papa, con todo el dinero que tiene el Vaticano, debería venderlo y darle el dinero a los pobres para que no hubiera hambre en el mundo. ¿No han escuchado eso? En el Vaticano hay hasta un banco, deberían vender esa riqueza. Dice la Biblia, es que son unos ladrones y no les importan los pobres, y todo lo que tienen, lo que agarran, los diezmos, se lo roban. Cuando un protestante les diga a ustedes, los padres de Toruno deberían agarrar y vender todo y darle a los pobres, no es que le interesen los pobres. Ustedes han visto desde que estamos aquí trabajando juntos cuánta dedicación hemos tenido por todos, por la iglesia, por la comunidad, por los sectores, con las ayudas, con las ollas solidarias, con todo lo que se ha hecho. ¿Que no nos importan los pobres? Sí. ¿Y por qué no vende lo que tiene y lo reparte? Y no estamos repartiendo, y no estamos trabajando, y no le estamos dando. El pobre no importa de palabra, el pobre importa de acción. Y los protestantes, como son unos ladrones, se roban los diezmos, por eso apuntan a la iglesia católica, dicen, allá en la iglesia católica hay mucho dinero, allá en la iglesia católica hay mucha riqueza, allá en la iglesia católica hay muchas cosas, deberían venderlas. Entonces la Biblia enseña que todo traidor es aquella persona que se fija en los bienes del otro para decirle qué tiene que hacer. Pero cuando tiene alguito, se vuelve agarrado y no le ayuda a nadie. Es decir, si no tiene dinero, dice, aquel tiene, aquella tiene, el otro tiene, pero porque él no tiene. Pero el día en que tenga, no sabe practicar la generosidad. Vamos a escucharlo de la Biblia. Estamos leyendo San Juan capítulo 12, vamos a leer, creo que es el versículo 3. Versículo 3. Jesús resucitó a Lázaro. Lo invitaron a comer. Imagínese usted que su hermano esté bien grave, que esté muerto, y venga alguien y se lo reviva. ¿Estaría usted agradecido o no? ¿Estaría usted contento o no? Sí.
Si estaba casi muriéndose su hijo y vino el médico y le hizo una curación y lo sanó, ¿no se va a contentar usted? Si usted estaba bien enfermo y vino alguien y le ayudó, ¿no va a ser agradecido? Sí. Entonces invitaron a Jesús a comer. Y escuchen lo que hizo María. María, por su parte, tomó una libra de perfume. Escuchen bien, era una libra de perfume De nardo puro. El nardo no era cualquier perfume, sino que era puro, original. De gran precio. El nardo era muy caro. El nardo era muy costoso. Y ustedes se den cuenta cómo el evangelista detalla. Nardo auténtico, muy costoso. Que fue a lo que Judas le echó el ojo. Y ungió los pies de Jesús. ¿Qué hizo con Jesús? Le lavó los pies, se los ungió, enjuagándolos luego con sus cabellos. y agarró el cabello y se los iba secando, limpiando. Miren lo que viene. Por lo que la casa se llenó del olor del perfume. Toda la casa olía bien con el perfume. Ahí va. Entonces dijo Judas Iscariote. ¿Quién? Judas. ¿Quién habló? Judas. Y miren que son las mismas palabras que los protestantes dicen de la Iglesia Católica. El Papa es rico, los obispos son ricos, los curas son ricos, que vendan todo y le den a los pobres. La Biblia dice que esa manera de pensar es de Judas. Cuando usted tenga algo, reparta lo suyo. Pero si alguien tiene algo, no le diga qué tiene que hacer. Entonces Judas dijo, miren que son las mismas palabras de los protestantes. Los Judas que se roban los diezmos, que no les corresponde, pero se los llevan. Uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. Era el traidor. ¿Por qué no se ha vendido este perfume a gran precio y se ha dado a los pobres? ¿Por qué no se ha vendido? Solamente tenemos una traducción. Pero la traducción de esta, la que tenemos aquí, dice el monto. Para que ustedes vean más o menos cuánto valía el perfume. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios? El gran costo eran 300 denarios. Que usted tenga para vivir 300 días, ¿es bastante o es poquito? Cada día se ganaba un denario. 300 denarios eran 9, 10 meses de trabajo. Y María, porque Jesús había resucitado a Lázaro y estando en la casa, María estaba contenta y dijo, viene Jesús y le voy a dar lo más bonito, lo más hermoso y lo más caro. Ese era el deseo de María. Pero Judas dijo, ese perfume, ¿cómo lo van a gastar así? Ahí hay 300 denarios, eso vale muchísimo. ¿Y cuál fue la excusa? La misma de los protestantes. ¿Por qué no se vendió ese perfume en mucho dinero? Esto lo dijo. De nuevo, un poquito más atrás. ¿Por qué no se ha vendido este perfume a gran precio y se ha dado a los pobres? ¿Por qué no se vendió y se tomó en cuenta a los pobres? Que es lo mismo que dicen los protestantes. ¿Por qué la iglesia no vende todo lo que tiene y lo reparte a los pobres? Viene la respuesta para esos que dicen esta pregunta. Esto lo dijo no porque le preocuparan los pobres. Que a los protestantes, ¿qué? No le preocuparan los pobres. No le preocupan los pobres. Y si no, sume, reste, multiplique y divida. ¿Qué hacen con los diezmos? Les hacen obra de caridad, les hacen obra de misericordia a los pobres y a los necesitados de la comunidad. ¿Qué hacen con los diezmos? Con lo que le dan, va y lo distribuyen y lo regalan. No, si no le preocupan los pobres, entonces ¿qué dice Jesús de aquellos que se andan preocupando que la iglesia tiene mucha riqueza? Sino porque era ladrón. ¿Y qué hacía Judas? ¿Qué hacen los protestantes robando? ¿Cómo sabemos que son ladrones? Y como tenía la bolsa, administran los diezmos,
robaba de lo que había en ella. En español, cuando un protestante diga, en la iglesia hay mucho dinero y ese dinero se debería repartir entre los pobres y el Papa debería vender toda la riqueza y los obispos y los curas para dárselo a los pobres, no es que le interesen los pobres, es que tienen avaricia y tienen deseo de lo que hay. ¿Para qué? Para ellos hacérselo. Se roban los diezmos y no ayudan a nadie. Para la muestra, un botón. Todavía no los he visto haciendo obras de caridad. Todavía no los he visto repartiendo. Todavía no los he visto. Me imagino que lo harán, pero no con todo el diezmo. Le roban a la gente, se quedan con el dinero de la gente y no ayudan. En primer lugar. En segundo lugar, a ver, María le ofreció a Jesús un perfume muy caro. Muy costoso, era original, era auténtico. En español, miren, a Dios, a Cristo se le debe dar lo mejor. El santo cura de Ars era un santo muy pobre, se comía 3 papas al día, vivía en una camita vieja, no tenía nada. Pero los ornamentos que utilizaba, los vasos sagrados que tenía, tenían oro y eran los más costosos y los más lindos que habían porque eran para Dios. A Cristo se le debe dar lo mejor. En español, cuando usted vaya a darle una ofrenda a un pobre y a un necesitado, no le dé la comida picha. No le dé el arroz con gorgojo, no le dé las sobras que se la comen los perritos. Dele comida buena, porque en el pobre está Jesucristo. Cuando usted vaya a regalar la ropita que tiene a un pobre, no espere que se pudra, no espere que esté rota, no espere que no sirva. Dele de la mejor que tenga. Jesús va a decir, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no, a mí también debe darme. Cuando usted vaya a llevar algo a la iglesia y cuando vaya a dar algo en la iglesia, aprenda a dar sin mezquindad. Y si no confía en el cura, pues entonces usted le dice, mire padre, es que yo veo que esos bombillos están quemados, pero aquí le traje unos nuevos, ¿no será que los colocamos? Y ponga usted mismo los bombillos. Es que si yo le doy la plata al padre, usted sabe que el padre se la queda. Pero yo quiero hacer algo por la iglesia. Pues entonces, padre, ese ventilador está dañado. Aquí trae uno nuevo, vamos a colocarlo. Padre, la iglesia está despintada. Aquí está la pintura para pintarla. A Dios se le debe dar lo mejor y no buscar la excusa que si doy, se lo quedan, que si doy, se lo roban. A hacer como María, darle lo mejor a Cristo y a las cosas de Dios. Yo, si Dios quiere, María Santísima, si no me cambian pronto, si no me tengo que ir, o si no me muero, yo quiero que la iglesia quede bien arregladita. Y yo le decía a ustedes, aquí hay que cambiar el techo. Ya pusimos los ventiladores, no hay luz, pero están ahí, ¿verdad? Yo quisiera que la iglesia tenga el piso siempre limpiecito, todo arreglado, esos cables bien acomodados, que no hayan goteras, que el altar esté acomodado. Vamos despacio. Estamos arreglando todo el exterior. Ya cuando vayamos a arreglar la iglesia por allá, no sé, para octubre, ¿será? Si Dios quiere, ustedes van a ir viendo cómo van quedando. Ya hicimos los frentes. Después, dentro de poco, ustedes van a ver cómo van a quitar ese piso que está ahí todo feo y vamos a colocar un piso nuevecito, bien bonito, todo. Y ustedes van a decir, ¿y el Padre por qué hace tantas cosas? Y el Padre, porque para Dios hay que darle. Y si yo de cura no le doy ejemplo, y si yo de sacerdote no lo demuestro con acciones, me quedo en puras palabras. María le dio lo mejor a Cristo. Nosotros debemos darle lo mejor a Dios. Cuando traigan la gallina, pues traigan la gorda y la flaca la dejan en la casa. Así o más claro. Oigan, paren la oreja. Miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo,
déjala que lo haga para el día de mi sepultura. Déjala que me unja, déjala que perfume, no se meta con ella, déjala quieta. Ese es el regaño de Cristo para los protestantes. ¿Y a ustedes qué les importa el dinero que hay en la iglesia? ¿O a ustedes qué les importa la riqueza que hay en el Vaticano? Déjenlos quietos. ¿Por qué meten las narices ahí? ¿Por qué no con lo que tienen ayudan? ¿Por qué no con lo que tienen colaboran y tienen la mano? Oigan. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Repítalo, repítalo. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Una vez más, una vez más. A los pobres siempre los tienen con ustedes. ¿No conocen la casa de algún pobre por ahí? ¿No conocen la casa de algún necesitado por ahí? ¿No conocen la casa de alguna persona que no tenga que comer o que no tenga vestido? ¿No conocen la casa de alguno que no tenga ropa? ¿Que no tenga ni siquiera para beber algo? Sí. ¿Qué haces tú por los pobres? ¿Qué haces tú por los necesitados? ¿Qué haces tú por el agobiado? Mire, yo les digo algo que practico. Cada vez que yo recibo algo, siempre saco una parte para ayudar a los necesitados. No de lo que la gente me da. No de lo que tenemos, hay una aplicación que se llama Patreon y es donde nosotros trabajamos para recoger y para poder hacer las actividades. No de eso. Cuando la gente me da algo, siempre agarro y saco una parte para hacer una obra de caridad. Cuando usted le pagan, cuando usted le dan el cheque, cuando usted le dan la mensualidad, lo que sea, usted hace algo por los pobres. O es de lo que dicen, no, padre, si ni para mí alcanza. No, padre, si ni yo tengo. No, padre, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a dar algo a alguien si yo no estoy para dar, más bien para que me den, para recibir? A los pobres los tendrán siempre con ustedes. Y dice la Biblia, la persona que siembra con abundancia, cosecha con abundancia. Y la persona que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. ¿Usted cómo siembra? Semana Santa es para que usted se acuerde de los pobres, de los necesitados, para que ayude con un mercado, con una medicina. Miren, hay niños allá en el Rial, aquí no, en el Rial, que tienen juguetes que no usan, que tienen muñecas y carritos guardados y ya tan grandes y no juegan. Y usted le dice, vamos a regalarle a esos niños pobres. Y dice, no, eso es mío. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cómo a usted sí se lo dieron? ¿Y cómo usted sí lo... ¿Conocen algún pelado así? Allá en el Rial hay. Hay mujeres que ya se casaron, miren, que cuando se casaron tenían cuerpo de avispa, bien flaquitas y delgadas. Y ahorita, usted sabe, le salieron cauchitos. Mire, y no les queda el vestido y tienen el vestido guardado allá de novia. ¿Por qué no buscan a una mujer que lo necesite y le regalan el vestido? Quinceañeras que tienen los trajes guardados porque, y no guardó una pedazo de foto. Hombres que se casaron y tienen allá el saco guardado y se lo pone y parece una yaca mal envuelta, ya ni le queda. Y no son capaces de darlo. Padres y madres que tienen los trajes de bautizos de sus hijos guardados y no los regalan. A los pobres los tienen. Ahí está. Aprende a darle, aprende a repartirle, aprende a tenderle la mano. A eso invita la lectura de hoy. A que ustedes y yo no andemos pendientes lo que otros puedan hacer, la caridad que otros puedan vivir. Que ustedes y yo no andemos pendientes de lo que otros puedan dar, sino lo que tú tienes, cómo ayudas, con lo que tú tienes, cómo colaboras. Mire, una vez estaba yo en los Estados Unidos, a mí me impactó mucho. Me impactó mucho porque llegó una señora con la hija, que ve en la misa, que ve en el Evangelio. Y llega la señora con la hija y me dicen, padre, queremos hablar con usted. Yo le digo, dígame, doña, mi hija tiene algo para usted. Y yo, a mí me gustan los regalos, vale. Gracias por lo que me trajeron los dulces ayer. Los que no me han traído, pongan pila y traigan. Y entonces me dice la señora, le traemos un regalito. Yo le digo, bueno.
Viene la niña y la niña tiene una cajita de regalo chiquitica, una bolsita de regalo. Me dice, mire padre, esto es para usted, usted verá qué hace con esto. Y yo miré, yo le di un abrazo a la niña, yo no supe ni qué me dio. Le di un abrazo, me lo metí en el bolsillo, lo guardé, era chiquitico. Y la niña me escribió una carta. Y escribió la niña, padre, rompí mi alcancía y le estoy dando la 10ª parte para que le compre un zapato a un niño en Venezuela. Eran eran monedas, eran como $10 en monedas. Ella me dio pa' uno, decía que pa' uno. Y yo dije, nah, guara, ¿por qué no leí antes eso? ¿Por qué no leí? El corazón de los niños, cuando los padres los enseñan a ser generosos, se vuelve lindo. Pero el corazón de los niños, cuando los padres les enseñan a ser agarrados y a no repartirle a nadie, se vuelven egoístas. Nosotros a veces creemos que todo es recibir y nunca le damos a nadie. Aprendamos que los pobres siempre van a estar, y cuando usted quiera ayudar a alguien, ayúdelo con el dinero suyo, no con el dinero de otra persona. No será padre que ayudamos a tal persona. Ah, pero ¿usted qué hace por eso? ¿Usted qué hace por aquella? Ayude usted con lo que puede, que Dios le bendecirá y nunca la abandonará. Bueno, pues, mañana sigo predicando, porque está haciendo calor, ¿verdad? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Pidámosle a Dios que nos bendiga, pidámosle a Dios que nos acompañe siempre. Para que nuestra iglesia se mantenga fiel a Cristo, que fue humillado, rechazado y crucificado, en una opción clara y profética a favor de los pobres y sufridos de la tierra, roguemos al Señor. Para que los gobernantes puedan reconocer en Cristo Jesús al auténtico Salvador, al que viene en el nombre del Señor y quiere devolvernos la paz y la alegría, roguemos al Señor. Para que esta Semana Santa que estamos iniciando sea para todos nosotros un despertar a nuestra fe, muchas veces aletargada y adormecida a causa de la rutina o la apatía, roguemos al Señor. Por tantos discípulos misioneros, de manera especial jóvenes, peregrinos de esperanza, que durante estos días van a animar y a acompañar diversas comunidades cristianas, pueblos y caseríos, en la celebración de los días santos, que su testimonio sea creíble y puedan mover muchos corazones. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, de manera especial por todos los que sufren, por los enfermos, por los que están tristes, desilusionados, amargados y obstinados, y no encuentran razones para seguir viviendo, para que, al contemplar la pasión y entrega de nuestro Señor, se sientan redimidos y fortalecidos en sus luchas. Roguemos al Señor. Para que no nos olvidemos de los pobres, los más necesitados de nuestra comunidad, roguemos al Señor. Para que hagamos la caridad con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, y no con el de los demás, roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, tu palabra nos invita a ser generosos con los pobres porque siempre los tendremos. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que quiera presentar su ofrenda se pone de pie, viene y presenta su ofrenda ante el altar, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser.
digo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y digo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y digo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y digo sí generoso para aceptar su misión. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos, y ya que tu misericordia los estableciste para perdón de nuestros pecados, haz que produzcan en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque sabemos que se acerca ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por él, multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y Él nos está el cielo y la tierra, de su gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo,
perdónale, Señor, por las 3 horas de agonía. Hoy por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Incline la cabeza para recibir la bendición. Manifiesta, Señor, tu protección a los humildes. En tu misericordia defiende siempre a quienes confían en ti, para que lleguen a las fiestas pascuales, no solo por medio de la observancia corporal, sino lo que es más importante, por la pureza de espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Del libro del Levítico. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y su derredor. Ofrecerá la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que se separará de los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de flor de harina que fue cocida en horno o tostada en sartén será del sacerdote que la presentó. En cambio, toda ofrenda amasada con aceite o seca serán a todos los hijos de Aarón, en proporciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura, amasados con aceite, tortas sin levaduras, untadas con aceite y flor de harina amasada, y embebida en aceite.
Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a los que se ofrecen como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé, y será el sacerdote que derrame la sangre sobre la víctima de comunión. La carne de la víctima de comunión se comerá el mismo día. No quedará nada hasta la mañana. La víctima ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria se comerá el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al otro día. Si al tercer día queda algo de la carne de la víctima, se quemará. El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no sería recibido por Dios y no sería de ningún provecho para el que lo ofreció. Sería una cosa fea y el que la comiere cargaría con un pecado. No es comer la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemará. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, cualquier persona que esté pura lo podrá comer. El que estando puro coma de la carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal o cualquier otra abominación impura, a pesar de eso coma la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de cualquier animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé, será borrado de entre los suyos. Cualquiera fuere el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrado de entre los hijos suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que pertenece a Yahvé, el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. Con sus propias manos llevará el sacrificio por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho, y el pecho será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. El pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo retengo a los hijos de su sacrificio de comunión, el pecho que fue merecido y el pernil que fue puesto aparte, y yo lo doy al sacerdote, a Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé, desde el día en que sean consagrados como sacerdotes de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que les dieran los hijos de Israel. El día en que fueron consagrados es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y del delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto Sinaí.
Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado y los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado a hacer. Moisés entonces pidió que Aarón y sus hijos se acercaran, y los llevó, y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó a la cintura. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el urín y el tumín, o sea, dado para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base, para que se quedaran consagrados. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón. Les puso la mitra como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron la mano sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó, mojando sus dedos en la sangre, untó con ella las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el hígado y los 2 riñones con sus grasas, y las quemó sobre el altar. En cuanto al novillo, con su piel, carne y excremento, y los quemó fuera del campamento como Yahvé se lo había ordenado. Hizo que se acercara el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron la mano sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre el altar y sus alrededores. El carnero fue partido en trozos, y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero en el altar, como holocausto de calmante aroma, sacrificio por el fuego para Yahvé, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo sacrificó y tomando su sangre mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de la mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar y en su derredor. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con sus grasas y el pernil derecho. Sacó del canastillo los panes sin levadura que estaban ante Yahvé, un pan ácimo,
una torta de pan amasada en aceite y otra torta, y la puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés las recibió luego en sus manos y quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración del calmante aroma, de calmante olor, sacrificio por el fuego de Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé. Esta porción del carnero de la consagración fue la parte de Moisés como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras, así pues los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne a la puerta de la tienda de las citas, cómanla allí mismo, coman también el pan consagrado que está en su canasto, tal como lo ha mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y de los panes que las quemarán. Ustedes no se apartarán de la tienda de la entrada de las citas durante 7 días, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó, hicimos la expiación por el pecado. Ustedes quedarán día y noche en manos de la tienda, de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días. Ustedes deben esperar y observar estas normas, no sea que mueran, pues Él mismo lo ha ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo cuanto Yahvé ordenó por boca de Moisés. El día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces dijo a Aarón: trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Luego hablarás a los hijos de Israel para decirles: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un ternero y un cordero, ambos de 1 año, sin defecto, para el holocausto. Para el sacrificio de comunión, un ternero y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé. Y además una ofrenda amasada con aceite, pues hoy Yahvé se manifestará delante de ustedes. Trajeron ante la tienda lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó quedándose de pie delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Yahvé les manda a hacer para que se les aparezca la gloria de Yahvé. Y Moisés dijo a Aarón: acérquense al altar y a ofrecer tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, haciendo así la expiación por ti mismo y los tuyos. También presentarás la ofrenda del pueblo y hace la expiación por ellos como Yahvé lo ha ordenado. Acercándose a Aarón al altar, sacrificó el ternero por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ello los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Quemó luego las grasas sobre el altar junto con los riñones y la telilla del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés. Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Después sacrificó la víctima del pecado, del holocausto,
y de los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó en el altar alrededor. Le presentaron la víctima del holocausto en trozos juntamente con la cabeza y lo quemó todo sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después presentó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío por expiación del pueblo, lo sacrificó como el primero e hizo expiación. Ofreció el holocausto como ordena el ritual. Además presentó la oblación, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. Sacrificó asimismo el ternero y el carnero como como sacrificio de comunión para los pueblos. Así los hijos de Aarón le entregaron la sangre que él derramó en el altar y en su derredor. En cuanto a las grasas del ternero y del carnero, el rabo, las grasas que cubren las entrañas, los riñones y la telilla del hígado, la pusieron sobre el pecho de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Aarón meció los pechos y el pernil derecho como ofrenda mecida a Yahvé, conforme Moisés había ordenado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo, lo bendijo y luego descendió, pues terminaba de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión. Entonces Moisés y Aarón entraron en la tienda de las citas, y cuando salieron bendijeron al pueblo. En este instante la gloria de Yahvé se apoderó de todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé que consumió el holocausto y las grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo dio gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, pusieron fuego en ellos y después de ponerle incienso ofrecieron a Yahvé un sacrificio, un fuego profano. Y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron allí delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado. Daré a conocer mi santidad a través de lo que se allegan a mí, y a vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no agregó palabra. Moisés llamó a Misael y a Elisafam, hijos de Osiel, tío paterno de Aarón, y le dijo: acérquese y no dejen a sus hermanos delante del santuario, sino llévenlo fuera del campamento. Ellos fueron al momento y llevando los vestidos como estaban con las túnicas de lino, los sacaron fuera conforme Moisés les mandó. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no lleven la cabeza cubierta, ni rasguen sus vestiduras en señal de duelo, no sea que mueran ustedes y el castigo se extienda a toda la comunidad. Más bien son sus hermanos toda la gente de Israel, quienes harán duelo por el fuego de Yahvé. Ustedes no saldrán de la tienda de las cítaras si no quieren morir, pues está sobre ustedes el óleo de la unción de Yahvé. Ellos actuaron en todo conforme al precepto de Moisés. Yahvé dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos tomen vino, ni beban ni bebida alcohólica cuando entren a la tienda de las cítaras, no sea que mueran. Esto será un decreto perpetuo para tus descendientes. Así serán capaces de distinguir entre lo santo y lo profano.
entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los hijos de Israel todos los ritos para que Yahvé y enseñar a los hijos de Israel todos los ritos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y también a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda del sacrificio de Yahvé y cómanla sin levadura junto al altar, por ser cosa muy santa. Ustedes lo comerán en presencia santa, ya que es la parte que les corresponde a ti y a tus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé, según se había ordenado. Tú y contigo tus hijos e hijas comerán también en lugar puro el pecho que ha sido mecido y el pernil que ha sido separado, pues son la parte que te corresponde a ti y a tus hijos en los sacrificios de comunión que los hijos de Israel me presentan. Los hijos de Israel traerán, además de las grasas que van a ser quemadas, el pernil que le fue separado y el pecho que fue mecido. Los mecerán ante Yahvé y luego serán para ti, tus hijos, para siempre, según lo ha ordenado Yahvé. Entre tanto, Moisés quiso cercionarse acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado, pero vio que había sido quemado. Se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le había quedado a Aarón, y dijo: ¿por qué no comieron en lugar sagrado la víctima del sacrificio de expiación? Pues era cosa muy santa que se le daba a ustedes para quitar las faltas de la comunidad y para conseguir de Yahvé su perdón. Debían haberla comido en lugar sagrado, según les había ordenado, puesto que su sangre no había sido llevada al interior del santuario. Aarón respondió a Moisés: es cierto que han presentado hoy delante de Yahvé sus sacrificios por el pecado y su holocausto, pero después de lo que me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato a Yahvé? Al escuchar esto, Moisés se dio por satisfecho. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciéndole: hablen a los hijos de Israel y díganle: estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas, y que rumia. Pero no comerán el camello que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino que serán para ustedes impuros. El conejo que rumia, pero no tiene dividida la pezuña, será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre, el cerdo que tiene la pezuña partida, hendida 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver, será impuro para ustedes. Estos son los que hay en el agua y pueden comer. Ustedes comerán los que tienen aleta, escamas, bien viva en el mar o en los ríos, pero tendrán por inmundo a todos los seres vivos, todos los que pululan en el mar o en los ríos,
y los que tienen aleta escamada, los que tienen aletas ni escamas. Ustedes los tendrán por inmundos. No comerán de su carne y tendrán sus cadáveres por inmundos. Tengan por inmundo todo ser que viva en las aguas y no tiene aleta ni escama. Ustedes, estas son las aves que tendrán por impuras y que no comerán por ser inmundas. El águila, el quebrantahuesos, en todas sus especies, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, en todas sus especies, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la ciega, la garza, todas sus especies, la abubilla y el murciélago. Ustedes tendrán por inmundo a todos insecto alado que ande sobre 4 patas. Pero tratándose de insectos alados que anden sobre 4 patas, podrán comer aquellos, además de sus 4 patas, tienen piernas para saltar sobre el suelo. De ellos podrán comer la langosta en sus diversas especies y toda clase de solam, de garzol y de jagab. Cualquier otro insecto al lado de 4 patas será para ustedes impuros. Con solo tocar estos animales ustedes contearán impureza. El que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Ustedes tendrán por impuro a todos los animales que tienen pezuña no partida en 2 uñas y no rumian. Todo aquel que los toque quedará impuro. Ustedes tendrán por impuro a todos los cuadrúpedos que andan sobre las patas las plantas de sus patas. El que toque los cadáveres, uno de ellos quedará impuro hasta la tarde. El que levante el cadáver tendrá que lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Estos son los animales impuros para ustedes. Estos son los reptiles que andan arrastrándose por el suelo y que serán impuros para ustedes. La comadreja, el ratón, el lagarto en sus diversas especies, la musaraña, el camaleón, la salamandra, la lagartija y el topo. Ustedes tendrán por impuro a todos estos reptiles. Que toque sus cadáveres quedarán impuros hasta la tarde. Quedarán impuro cualquier objeto sobre el que caiga en sus cadáveres, ya sea artefacto de madera o vestido, una piel, un saco o cualquier utensilio será metido en agua y quedará impuro hasta la tarde, después quedará puro. Si cae uno de estos cadáveres en una vasija de barro cuando haya dentro de ella, quedará impuro y habrá que romper la vasija. Toda cosa comestible preparada con dicha agua será impura, y toda bebida que se tome en una de estas vasijas será impura. Cualquier objeto sobre el que caiga alguno de estos cadáveres quedará impuro. El horno y el doble fogón será derretido, son impuros y los tendrán por impuros. Solamente las fuentes y pozos donde se recogen las aguas permanecerán puras, pero el que toque sus cadáveres quedará impuro. Si alguno de esos cadáveres cae por tierra, Si alguno de esos cadáveres cae sobre semillas que han de sembrarse, quedarán impuras. Pero si cae sobre semillas mojadas, la tendrán por impura. Cuando muera uno de esos animales de los que puedan comer, el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde.
El que coma de sus cadáveres deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. El que levante un cadáver habrá de lavarse sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Tendrán por inmundo todo reptil que ande arrastrándose sobre la tierra. Es cosa inmunda. No se podrá comer, no comerán aquellos que caminen sobre su vientre o se dejen arrastrar por el suelo sobre 4 patas o sobre muchas patas. Ustedes los tendrán por impuros. No se hagan inmundos conmigo de estos reptiles que se arrastran. No se hagan impuros con ellos, ni se dejen ustedes que los hagan impuros, porque yo Yahvé soy el Dios de ustedes. Santifíquense y sean santos, porque yo soy santo, y no se hagan impuros con ninguno de estos reptiles que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que te ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales y las aves y de todos los seres vivientes que se mueven por el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra. Sepan distinguir entre los impuro y lo puro, entre los animales que pueden comerse y el que no. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.